Perfecto. Quedamos en el capítulo 20, el inicio del capítulo 20, lo último que habíamos dicho del capítulo anterior, el capítulo 19, era esto de esta lo central de la alianza con Dios, con su pueblo, que era que a partir de esa alianza él se proclamaba como el Dios de ese pueblo y ese pueblo se proclamaba como propiedad de Dios, ¿sí? Era como la parte central. Y como el pueblo dice, haremos todo lo que Yahvé nos pida, ¿no? Cómo se compromete el pueblo a ir con Yahvé a lo que sea que Yahvé les pida. Entonces, el capítulo 20 tenemos lo que es el corazón de la alianza, ¿sí? Que es el decálogo. El decálogo no es lo único de la alianza, pero es el corazón, ¿sí? Es lo que va a ser la bajada más práctica de lo que implica esta alianza. Y de hecho empieza así. El Señor, esto en el capítulo 20, versículo 1, el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. Y luego empieza, ¿no? No te fabricarás, no tal, no cual. Bueno, vamos a explicar esto. La partícula no, que nosotros en español solo tenemos para negación, solo decimos no y ya está. En hebreo hay dos partículas para el no, ¿sí? Una que significa negación, es decir, no puedes hacer esto, y otra que significa constatación. Ahorita voy a explicar esto. Constatación no quiere decir no haces esto, sino porque A, entonces B. ¿Sí? Ejemplo. Porque yo soy tu esposa, tú no vas a acostarte con otras mujeres. Pero no es para que tú seas mi esposa o para que tú seas mi esposo, no puedes acostarte con mujeres. La diferencia entonces no es un mandato de negación, sino una constatación, una consecuencia de la alianza. ¿Sí? Porque tú quieres que yo sea tu Dios y tú quieres ser mi pueblo, tú no matas. Pero como consecuencia de la alianza, no como condicionante, no como negación. Entonces esto cambia mucho el giro porque no es algo restrictivo, sino algo que se da como consecuencia. Yo cumplo los mandamientos, pero no por cumplir los mandamientos. Yo amo a Dios, tengo una alianza con Él y como consecuencia se dan los mandamientos. Como consecuencia hay un camino para yo ser de Dios y que Dios sea mi Dios. ¿Se entiende la diferencia? Y hay gente que pregunta, bueno, pero un poquito más positivo, porque estos artículos no fueron como formulados en sí harás esto, ¿sí? En vez de no, que qué negativo, que quedó como, porque quien no entiende bien el contexto simplemente lo va a ver como un mandato y como algo restrictivo y como algo negativo, en vez de una constatación de un amor, de una alianza. Bueno, la forma en que yo lo explico es que el sí, ¿no? Cuando yo lo explico matemáticamente, ¿no? Si yo te marco un máximo, es decir, tú tienes que amar a Dios, yo te marqué un máximo. Entonces todo se vale de ahí para abajo. En cambio, si yo te marco un mínimo, mira, tú lo único que no tienes que hacer es esto, de ahí para arriba. ¿Qué pasa si yo te digo, bueno, cambio esto y lo redacto en positivo? Bueno, tú harás el bien a todos los que se atraviesan haciendo esto, esto y esto, ¿no? Te tendría que concretar, por lo tanto te pongo un límite tope. En cambio esto es al revés, te pongo un mínimo, tú no matarás. Ese es el mínimo,
Pero de ahí para arriba, haz lo que tú quieras. Tú puedes dar tu vida por el otro, puedes darle de comer, puedes hacerle muchísimo bien. No te marco un tope, no te marco un máximo. No te digo, hasta aquí es donde tienes que llegar. Sino todo lo contrario, te marco un mínimo. Mira, solo esto no se hace, pero todo lo demás, de ahí para arriba el amor es creativo. Así que dale, reinvéntate. ¿Se entiende? El por qué quizás está bueno que sea redactado en negativo y no en positivo, porque el negativo marca un mínimo y no nos marca un máximo, no nos pone un límite tope. Nos deja ser creativos a nosotros en el amor. ¿Sí? Bueno, en base a esto es muy importante, porque entonces la alianza con Dios, como se acuerdan, en el Génesis, ¿se acuerdan cuando pasaba Abraham por medio de los animales descuartizados? Bueno, que no pasó Abraham, que solo pasó Dios, y Abraham no pasa. ¿Se acuerdan de esa alianza? Cuando solo pasa Dios por medio de las... ¿Se acuerdan que esto era una tradición nómada en donde estaban el animal descuartizado y entonces pasaba primero una persona y decía, maldito yo y me pase como estos animales si yo no cumplo con esto que te estoy prometiendo? Y luego pasaba el otro. Pero en el caso de Dios y Abraham, solo pasó Dios. ¿Se acuerdan por qué? Porque él sabía que Abraham no iba a poder cumplir, o sea, Dios se podía comprometer, pero Abraham no se podía comprometer al mismo nivel que Dios. Muy bien, perfecto. ¿Y por qué? Y esto va también muy vinculado, ¿por qué le llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Por qué esa palabra testamento? Muy unida a esto que se acaba de decir. Hay que hacer como un repaso de todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan por qué se le llamaba testamento? ¿Qué es un testamento? Que es como la herencia que nos da Dios. ¿Sí? ¿Y un testamento es bilateral o unilateral? ¿A quién compromete el testamento? ¿A quién lo da o a quién lo recibe? Lo da al que lo da. Al que lo da. ¿Y el que lo recibe puede no recibirlo? Sí, puede no recibirlo. Bueno. Solo se transforma en alianza, por eso yo no estoy de acuerdo que se le llame la nueva alianza al librito, porque solo se transforma en alianza hasta que yo diga sí. Antes no hay alianza. Hay testamento. La alianza depende absolutamente de mi libertad. ¿Por qué absolutamente? Porque Dios ya la dio, Dios ya se entrega. Ahora queda de mi lado la jugada. Bueno, muy importante, entonces esta negación, este no es de constatación. ¿Cómo? Entonces sí, lo leemos al revés, ¿no? Porque yo soy el Señor tu Dios, tú no tendrás otros dioses. Tú no tienes otros dioses, porque yo soy tu único Dios. Es como es obvio, tipo, si yo soy tu único Dios, entonces tú no tienes otros dioses. Si yo soy tu único Dios, entonces tú no te fabricas ídolos, porque me tienes a mí, no necesitas fabricarte ídolos. Como yo soy tu único Dios, tú no te postrarás ante otros dioses. Yo soy tu único Dios. ¿Entiendes? Como yo soy tu Dios, tú no matas. ¿Sí? Bien, esto es muy importante entenderlo. El primer versículo, ¿no? El primer mandato, la primera constatación es: no tendrás otros dioses frente a mí. ¿Qué significa esto? Que esta alianza implica y expresa exclusividad. Solo Dios. Solo Dios es Dios. No se puede servir a dos amos, ¿no? Como nos dice Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. No se puede servir a dos dioses, a dos señores, porque entonces estará en guerra interior. Y mis dos dioses pueden ser Dios, ¿no? Jesucristo, y luego puede venir, o sea, el poder, el éxito, la fama, el dinero, 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 el poder, el éxito, la fama, el
el ser la persona más reconocida en mi ámbito, en el dinero, otra persona, donde yo dejo a Dios de lado por esto otro. Entonces, la alianza implica exclusividad. No tendrás otros dioses fuera de Dios. Y por eso, durante todo el Antiguo Testamento, el peor pecado va a ser acudir a otros dioses. Esta exclusividad implica que es el bien máximo que recibe el pueblo. El bien que recibe el pueblo es que Dios será su Dios. Muchas personas estudiosas apuntan que el monoteísmo finalmente va a ser la forma en que Dios revele la monogamia. Porque todo el tiempo hace la comparación matrimonial, de que no te vas con otros señores, no te vas con otras personas, que no está bueno serle infiel a tu esposa con otras personas o a tu esposo con otras personas. Igual que Dios exige relación exclusiva con Él, prohibiendo cualquier otra relación con otro Dios. Recuérdense que vienen de una cultura politeísta, donde lo normal era, no sé, me duele el dedo del pie, le rezo al Dios del pie, ¿no? Me duele la cabeza, le rezo, me postro ante el Dios Sol, ¿no? A cada uno, para todo había un Dios. Y ojo con a veces la piedad popular hacia los santos. Está buenísima, yo también quiero muchísimo a los santos, pero esto puede cantar en una idolatría, y los santos no están para ser adorados, ni muchísimo menos, están para ser imitados, ¿no? Y ni siquiera imitar a Jesucristo. Los santos están para hacer que nos motiven, que nos impulsen, que nos ayuden, que intercedan por nosotros como amigos del cielo y demás, pero Dios es Dios. No puede ser que le recemos más a Santo Fulanito que a Dios. María, sorry. Este primer mandamiento es como siempre y cuando te viene a conocer a Dios, ¿no? Porque cualquier persona que nazca en otra religión va a acudir por ahí a otro Dios y no tiene la culpa también, para ir por el resto de su vida. Sí, recuerde que aquí están hablando de constataciones. Así que lo primero es la alianza. Si yo no tengo alianza, no hay constatación de nada, ¿sí? Es primero parte de esta alianza con Dios. Si yo tengo una alianza con Dios, entonces yo no hago esto. Si yo no tengo ninguna alianza con Dios, entonces no aplica nada de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces sí, clarísimamente esto aplica para quienes hagan una alianza con Dios. Si bien los mandamientos internamente tienen una estructura antropológica, ¿no? Que busca salvaguardar los bienes de la humanidad. Entonces, si yo vivo según los mandamientos, estoy custodiando mi propia humanidad. No está ordenado nada más a una religiosidad, sino que precisamente el cristianismo ensalza lo mejor del ser humano, ¿sí? Si yo esto está, pocas cosas son como únicamente porque fueron reveladas, esto está en la ley natural, ¿no? Que está inscrita en nuestro corazón. Entonces es verdad que de repente quizás la parte del solo adorar a un solo Dios es propiamente la alianza, pero no matar es ley natural, ¿sí? No estafar, no engañar, no mentir, es ley natural, ¿sí? Está inscrito en el hombre. Luego hay todo un debate del tema de la conciencia, que si les interesa, hay un artículo como de 10 páginas muy bueno, que se llama Conciencia y Verdad, de Benedicto XVI, pero en la época que era cardenal, Joseph Ratzinger. Entonces,
es buenísimo, si les interesa yo lo tengo, se los puedo mandar, y habla ahí el tema de la conciencia, porque hay esa falsa concepción y cómo se ha deformado tanto el tema de la conciencia, de pensar que, bueno, depende de dónde nazcas, quizás si naciste, no sé, en el Medio Oriente y desde chiquito estás matando, matar está bueno, y matar nunca va a estar bueno, ¿sí? Y ahí no te lo indica la cultura, hay cosas que ya vienen inscritas en nuestra conciencia humana, ¿sí? Más allá de la construcción de género, de social, cultural, demás, hay cosas que simplemente no está bueno, ¿sí? Y esto es lo que no podemos perder de vista, que hay una ley natural en el hombre, ¿no? Para esto estudiar antropología viene muy bien, antropología ordenada y cristiana, porque ahí y lo comparamos, lo contrarrestamos con la realidad, ¿no? Y decimos, sí, o sea, nunca va a estar bueno para un niño si le pides matar a su mamá. Él nunca va a decir eso es normal. Si no está bueno matar a su mamá, tampoco está bueno matar a nadie, ¿sí? Entonces hay como cosas que podemos contrarrestar con la realidad fuera de lo cultural. Bien. Otro punto muy importante es el versículo 4, que dice: no te fabricarás ídolos, ni figura alguna que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. Esto es importante porque constantemente los protestantes se van a agarrar de aquí. Aquí aparece que las figuras no están buenas, ustedes están rompiendo la ley. Ojo, Dios no prohíbe hacer imágenes, prohíbe adorarlas. Lo primero que dice es: no te fabricarás ídolos. Es decir, que en esas figuras o en esas imágenes tú idolatres, tú creas que ahí está la presencia de Dios. Esto es lo que prohíbe Dios hacer. Dios no permite que hagamos ídolos, es decir, que hagamos y creamos que en la cruz o en una imagen de un santo está Dios. ¿Y qué pasa? Que de repente si alguien entra a una iglesia y ve a alguien tocando la imagen del santo y santiguándose, va a creer que cree que la imagen es divina. La imagen no es divina, es como cuando una mamá agarra una foto y besa la foto de su hija que tiene mucho tiempo sin ver o un ser querido que murió. No significa que la persona cree que ahí está la persona querida. Significa que es un gesto, ¿no? Que a veces necesitamos hacer, como somos personas de carne y hueso, como agarrar una cruz y besarla, y no porque creo que en la cruz está Dios, ¿sí? Ojo, que también en sitios en donde hay poca formación, se puede creer esto. Entonces se necesita formar en el tema. No está mal que le des un beso, no está mal que te acerques a la imagen. Son gestos externos que nos ayudan, ¿no? Yo no es pocas las veces que yo me acerco a una imagen y coloco mi cabeza, pero más allá son signos externos que nos ayudan a conectarnos con realidades trascendentes, no porque yo crea que en esa imagen o esa foto, en esa escultura, está realmente la presencia divina. ¿Se entiende? Entonces, hay que leer las cosas en contexto. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna, pero ni figura alguna en cuanto a ídolos, en cuanto que los idolatres. Entonces, nos confirma aquí mismo que las imágenes no son ídolos. De hecho, más adelante, si esto realmente, quien se quiera sostener, no, pero dice figuras, entonces no. Si quieren realmente sostenerlo, vayan a la parte del Arca de la Alianza, cuando construyen el Arca de la Alianza, que Dios pide explícitamente hacer una figura de 2 querubines, 2 ángeles, que están en el cielo, ¿sí? Entonces, en cuestión de 4 capítulos, ya Dios estaría como contradiciendo. Entonces, objetivamente, Dios con seguridad dice que podemos hacer imágenes, solo que no podemos idolatrarlas, ¿no? Él mismo pide que se hagan imágenes, pero no idolatrarlas. ¿Se entendió? Es importante que se entienda porque aquí hay mucha confusión, mucha. De hecho, Mari, el tema de los protestantes, ¿por qué decís que se agarran de esto? Porque nosotros somos de venerar imágenes.
No, somos de tener imágenes, ellos no tienen imágenes. Ellos, tú entras a una iglesia protestante y no van a tener santos, ni Jesús en la cruz, nada, no van a tener ninguna imagen de nada. Nosotros entras a una iglesia nuestra y está llena de imágenes, ¿verdad? Cuadros, todo el arte católico, que es un espectáculo. Bueno, el arte cristiano, porque nosotros fuimos cristianos y católicos y seguimos siendo, solo que nos robaron la palabra cristianos, y no, nosotros somos cristianos hasta el siglo XVI, ¿no? Entonces, todo el arte, todo lo que se hizo, ellos pues piensan que se está rompiendo un mandato. Luego también ha habido confusiones en la historia misma de la iglesia, al inicio, con el tema de los iconoclastas. Los iconoclastas fue una herejía que decía que no podíamos hacer imágenes, ¿no? Pero especialmente no podemos hacer imágenes de Jesús. O sea, esto que yo tengo aquí sería un pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que lo estábamos dibujando, ¿no? El Jesús. Y esta herejía de los primeros siglos, que se llamaba la herejía de los iconoclastas, fue una herejía que se aclaró ahí mismo en un concilio, ahorita no me acuerdo cuál concilio fue, y se aclaró que claro que sí se puede, y se justificó por diferentes pasajes de la Biblia. Uno de ellos es, ¿sí? Porque se sostenían de esto. La prohibición es la de identificar estas imágenes con Dios, o sea, que sean imágenes idolátricas. El propio Dios habría pecado contra esto si fuese una prohibición absoluta de imágenes, pues Dios mismo nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros somos imagen de Dios. Si no hubiese podido haber ninguna imagen, pues él mismo hubiese cometido el primer pecado contra esto, ¿sí? Lo que sí nos enseña es que el único capaz de hacer una imagen verdadera de Dios es Dios mismo, ¿no? Y lo hizo con Jesucristo. Que nosotros no podemos tratar de alcanzar el hacer una imagen de Dios. No será posible. Hasta el momento de la encarnación no existe una imagen de Dios. Eso sí era lo único que en el Antiguo Testamento nunca se intenta hacer. Y nunca se intenta hacer imágenes de Dios mismo. Luego, después de la encarnación, sí, ¿no? Se empieza a dibujar a Cristo. Y tenemos crucifijos y demás, pero de nuevo, sin idolatrar la imagen. Este precepto es preparatorio hasta la encarnación. ¿Sí? Es preparatorio. No vamos a hacer ninguna imagen de Dios. En el momento de la encarnación, que Dios mismo hace su imagen más perfecta en Jesucristo, ya Jesucristo se va a poder poner en una imagen, pero de nuevo, sin idolatrar la imagen, sino como un recordatorio de. Bien. El versículo 5 y 6, muy interesante, muy bueno, dice: no te postrarás ante estos dioses, ¿no? Ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Ay, qué malvado Dios. Tercera y cuarta generación, bien ahí, acumulador de rencilla contra estos pecadores. Pero quiero que sigamos leyendo. Dijo la tercera y la cuarta generación, ¿no? Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la misericordia de Dios es mucho más grande, mucho más infinita, alcanza muchas más generaciones que la consecuencia del propio pecado. Recuerden que el castigo en el Antiguo Testamento es consecuencia del propio pecado, ¿no? Si yo voy y mato a alguien, la consecuencia es que de hecho la persona se va a morir. Tipo, no puede venir Dios y meterse en medio de la bala y decirte: no, en realidad no eres libre, no puedes hacer lo que te da la gana. Resulta que
Cada vez que vayas a meter la pata, Dios va a meter su mano para evitar, ¿no? A veces lo hace San Juan Pablo II, ¿no? Y eso fue la Virgen, ¿no? Que mete la mano y dice, no, para que no muera todavía, le metió la mano y le dio la bala. Pero eso generalmente no sucede. Lo que sucede es que si yo voy y mato a alguien, la consecuencia directa es que va a morir la persona. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la consecuencia del pecado, por más grande y horrible y espantoso que sea, ¿no? Porque está hablando de la gente que odia a Dios, nunca va a ser más grande que la misericordia de Dios. El versículo 7 habla de no pronunciar el nombre de Dios en vano. El versículo 8 al 11 habla del descanso sabático, ¿sí? Descansar para participar en el ser de Dios, dedicándole mi propio tiempo. ¿Qué habla esto? El objetivo de este descanso sabático era corregir la tentación de creer que el tiempo es mío y que las ganancias que yo pueda tener dependen de mí, ¿no? Es como, estoy muy estresado, tengo que trabajar todos los días a todas horas y no tengo tiempo para dedicarle a Dios. Pues, qué pena, porque en el fondo estás creyendo que todo depende de ti y tu trabajo, ¿no? Me acuerdo en la universidad, ojo, no estoy invitando a que no estudien, estoy invitando a que estudien, pero en la universidad, y mi madre es testigo, yo muchas veces me ponía hasta las 6 de la tarde, ¿no? A estudiar. Estudio hasta las 6 y luego voy y hago reino y subo y bajo y hago mi plan. Y al día siguiente igual tengo un examen a las 8 de la mañana. Si yo no tengo tiempo para dedicarle a Dios, estoy creyendo que todo depende de mí. Y me desoriento, en el fondo, porque no todo depende de mí. De hecho, la gran mayoría no depende de mí. Yo pongo todo de mi parte, pero en vez de estar estudiando 10 horas divagando en lo superficial, estudio 3, me concentro, quito el teléfono y luego aprovecho las otras 7 horas en vez de estar ahí divagando, ¿no? Versículo 12 habla de honrar de manera especial a tu padre y a tu madre, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre, aquellos que te han cuidado sin merecerlo. Esto, en una rama de la filosofía que se llama la fenomenología, es muy interesante. No solo el honrar al padre y a la madre, sino este tema de que te han cuidado sin merecerlo. Porque desde que nacimos, alguien, sea mi papá, mi mamá, mi abuelita, la persona que me cuidó, quien sea, me cuidó y me amó sin yo haber hecho nada. Porque yo no había hecho nada. No hice nada para merecerlo. Y si esta persona no me hubiese cuidado, o estas personas no me hubiesen cuidado, yo hoy no estaría aquí. Porque yo no me podía valer por mí misma. El ser humano es el único animal que no se puede valer por sí mismo. Tú dejas un bebé solito en una casa y se muere. Se muere, así de sencillo. Hay historias muy trágicas con esto, ¿no? De papás que se han olvidado de que el hijo estaba detrás de su carro y se han muerto. La persona humana no puede sobrevivir sin el cuidado de un otro. ¿Y qué nos indica esto? Que si la providencia que alguien proveyó por mí al inicio de mi vida, cuando yo parta de esta vida, también puedo suponer, es plausible creer, que alguien va a proveer por mí después de que muera, en el inicio de la siguiente vida. Esta filosofía, fenomenología, habla de esto, ¿no? De que es posible creer que si yo he recibido bienes providentes sin yo merecerlo, se puede creer que después de la vida sucederá lo mismo, ¿no? Luego, el versículo del 13 al 17 dicen los demás mandamientos, y yo quiero aclarar aquí un tema, que es el versículo 13, que dice no matarás. En hebreo,
esto no dice solo no matarás. ¿Alguien sabe lo que dice con más precisión? Creo que Sofi Sánchez Capilla y Lulu deberían saber, porque esto lo di en algo de los absolutos morales. A ver, ¿qué era el absoluto moral? ¿No matar o qué? Al inocente. Porque, bien, Leila, gracias. No matar al inocente. Esto en hebreo no dice solo no matarás, dice no matarás al inocente. ¿Sí? Porque si no, pues ya desde el inicio ya estamos rompiendo las reglas, porque Dios a veces manda a matar a algunos, ¿no? Bien, termina de dar todos los mandamientos, y en el versículo 18 nos dice que el pueblo escuchaba, ¿no? El pueblo escuchaba todo lo que decía y estaba un poco aterrorizado porque habían nubes, relámpagos y demás, ¿no? Los siguientes versículos, hasta el 23:10 más o menos, o sea, unos cuantos capítulos, habla sobre unas normas cúlticas, es decir, unas normas para dar culto, pero son provisionales hasta que lleguen a la tierra prometida. Es decir, estas leyes, estas normas, son mientras están en el desierto. Recuérdense que todavía están en el desierto, están en el Sinaí, ¿no? Y van caminando hacia la tierra prometida. La tierra prometida no es el Sinaí. Sinaí, o ¿cuál era el otro nombre que se le da al Sinaí? ¿El monte qué? ¿Alguien se acuerda? Que luego nos confundimos cuando hablan de algo y dice, ¿cuál era ese monte? Monte Sinaí o el monte Horeb. Es el mismo, ¿sí? Es el mismo, solo que tiene dos nombres distintos. Y este monte Sinaí, ¿cerca de qué quedaba? ¿Qué ocurrió en este monte Sinaí? Ya lo dijimos la semana pasada, así que deberían acordarse. La zarza ardiente. Bien, Lizzy, gracias. La zarza ardiente. Y este lugar se encuentra entre Egipto y la tierra prometida, ¿sí? Cerca de Madián, ¿se acuerdan? Porque era donde vivía Moisés con su suegro Jetro y estaba pastoreando las ovejas. Bien, entonces cerca de Madián queda el monte Sinaí, entre Egipto y la tierra prometida. Entonces estas normas son normas provisionales hasta que se llegue a la tierra prometida, y también nos vamos a encontrar leyes sobre el altar, de cómo se debe disponer el altar y demás, leyes sobre el año sabático, y esto es interesante porque aquí vemos de dónde surge el famoso año sabático, está en el 22:10, que dice que durante 6 años vas a cosechar la tierra y el 7º año dejarás descansar la tierra. ¿Sí? De nuevo, el tema del abuso a los bienes que se nos dan. Esto de nuevo es para ordenar nuestro abuso, que obviamente ya eso no se respeta, en ningún lugar hay año sabático. Hay veces que si es que existe el año sabático es porque la tierra no da para más, y a la pobre tierra la tienes que hacer descansar, ¿no? Para que pueda dar, pues si no, no da. Pero bueno, por eso nosotros entonces creamos invernaderos verticales y hacemos crecer los tomates en mediodía, ¿no? Los inflamos, no saben a nada, pero bueno. Y lo orgánico, que es lo natural, sale ahora más caro, ¿verdad? Bueno, el mundo al revés, siempre, el mundo al revés. Bien, el capítulo 21, ¿sí? Fíjense que hice un paréntesis, del 20 al 23 habla sobre las normas, ahora nos vamos a meter en cada capítulo. Capítulo 21, la primera parte, habla sobre leyes sociales, es decir, cómo va a ser el trato hacia los esclavos, cómo va a ser el trato hacia los inmigrantes, cómo va a ser el trato hacia las vírgenes, cómo va a ser el trato hacia los demás. Y hace un paréntesis importante hacia los inmigrantes, y les dice, recuérdense que ustedes también fueron inmigrantes, ¿no? Parte mucho de la experiencia personal. Acuérdense que ustedes también han pasado por esto, así que, ojo, con ser tan duro. Luego vienen las leyes morales y religiosas, en el capítulo 22,
y todo el tema de las primicias y los primogénitos que se debía ofrecer, ¿sí? ¿Se acuerdan que los primogénitos deberían ser rescatados con un macho cabrío, y si no se tiene, se daban 2 palomitas, 2 aves? Luego viene todo el tema del Código Penal, que trata sobre el homicidio involuntario, es decir, que por error empujaste a alguien al pozo y se murió. ¿Y qué pasa con esto? Porque la muerte era castigada con muerte, pero la muerte involuntaria, si le das muerte a alguien de manera involuntaria, ¿qué pasaba? No cumplir las leyes, y esta es como la conclusión de todo, que no importa tanto los detalles, ¿verdad? No cumplir las leyes lleva a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? No existía el perdón de los pecados. Si tú hacías mal, ese mal te vendría, ¿no? El único modo de expiar el propio pecado era la muerte. Entonces era como el sacrificio, tipo, era precisamente morir para expiar el propio pecado. Estas normas implican justicia, ¿no? Justicia, ¿qué quiere decir? Que si yo hago esto, entonces viene esto. Y de hecho aquí viene la famosa ley del talión, que está en el 21-23. Capítulo 21, versículo 23. Y dice así: pero si hay lesiones, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal, ¿no? Quiere decir justicia. Y dirán, recuérdense, todo esto es pedagógico. ¿Qué pasaba antes? Si yo te cortaba el pie, tú me matabas. Bueno, tranqui, tipo, fue el pie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios les pide, bueno, pedagógicamente, no, a ver, si te cortan un pie, tú cortas un pie. Si te matan a tu mamá, tú no le matas a tu mamá y a su abuelita y a todos sus amigos, le matas a la abuelita. Esto nos parece un horror ahora, ¿sí? Recuérdense que no podíamos saltar de la masacre a ama a tu enemigo. No podía hacer eso. Eso lo queremos hacer nosotros a veces, ¿no? Llevar a una persona que se drogaba todos los días a que vaya a la adoración de 24 horas, ¿no? En mi casa, espérate. O sea, poquito, ¿no? De a poco. Yo me acuerdo de un cuento. Voy a hacer un paréntesis para hacerlo un poco más ligero. Una amiga que la llama otra y le dice, oye, estoy muy mal, la estoy pasando muy mal y tal. Le dice, tranquila, vente conmigo. Se la lleva a adoración. Esta mujer, la otra, la que estaba mal, no sé, tenía 1000 años sin ir a adoración, no era católica, una cosa así, ¿no? Y entra a la capilla de adoración perpetua como a las 2 de la mañana, que se la lleva, literal, y entra ahí y nada, empieza a rezar. Una, ¿no? La que no estaba mal. Empieza a rezar y la otra empieza a escuchar que la otra como que empieza así como medio a llorar y como medio a hacer gemidos y dice, sí, se está convirtiendo, y sigue rezando, ¿no? El punto es que la otra súper ilusionada de que él le estaba haciendo un bien enorme, y cuando salen, después de la hora, la otra le dice, bueno, ¿cómo te fue? No podía respirar, ¿qué hago? Voy a estar allá adentro. Como que no estaba bien, no estaba allá, ni siquiera estaba rezando, estaba agobiada, era un lugar pequeño, no quería seguir estando ahí, y dices, quizás no era el paso, ¿no? El paso no es llevar a la persona que no tiene idea de la misa, ven que la misa es lo máximo, sí es lo máximo y objetivamente lo es. Pero una persona no tiene que ser una conducción pedagógica, no puede ser de una, porque podemos hacer más daño que bien. La evangelización muchas veces ha cometido errores en esto, muchos errores, ¿no? En vez de llevar por un camino pedagógico, quizás de una, ¿no? Entonces, esto es importante y Dios nos los muestra así en todo el Antiguo Testamento. Lulu. Sí, Sori, ¿por qué esperó a que estén en la masacre para después intervenir? O sea, ¿por qué esperó todo este tiempo y por qué no directamente desde el principio? Bien, Dios todo el tiempo está interviniendo, ¿sí? Recuérdate con Caín, ¿no? Cuando Caín, antes de matar a su hermano, él interviene, pero no interviene quitando la libertad. Interviene susurrando en la conciencia de Caín.
pasa es que nosotros, violadores de la libertad de los otros, no entendemos esto, ¿no? Queremos amarrarle las manos al otro y decir que no vas a pecar, que no lo vas a hacer, ¿no? Y no me importa que no eres libre, que yo te ato aquí a mi cama y no vas a hacer ningún mal. Y Dios no. Dios tiene otro proceder muy distinto al nuestro, ¿no? Dios susurra, Dios sugiere, pero nunca obliga. Dios nos deja intacta la libertad siempre. Y nosotros tenemos que estar atentos a la escucha para escuchar su sugerencia. Pero su sugerencia nunca va a ser una obligación. ¿Por qué? Porque el amor es libre. ¿Por qué Dios a mí no me mostró clarísimamente cuál era mi vocación y bajó y me dijo con sus palabras, ven conmigo? Tipo, no, no. ¿Y por qué no me dijo que me casara con este? No. ¿No? Porque estarías coartada, no serías libre. ¿No? Y tiene que haber una opción libre. Si no, no hay amor. Si no, no hay motivaciones fundantes. Simplemente hay un, bueno, ni modo, esto es lo que me toca hacer, y lo hago a regañadientes. Tiene que haber una elección, un integrante. Capítulo 23... son las indicaciones sobre la entrada, cuando vayan a entrar a la tierra prometida, qué es lo que tienen que hacer. Dios es bien precavido y va informándoles, ¿no? Todo esto sigue en el Sinaí. Recuérdense que hasta que acabe el Éxodo seguimos en el Sinaí todo el tiempo. O sea, este paréntesis en el Sinaí es importante porque se detiene un largo rato para hacer todos los preparativos para llegar a la tierra prometida, y todavía le quedan 40 años, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que ellos no sabían. Dice clarísimamente en el capítulo 23 que él enviará a un ángel delante suyo. Y esto está muy, muy lindo, porque por ahí podemos entender que ese es nuestro ángel de la guarda, ¿no? Que nos puede guiar. Como también podemos entender que es Dios mismo quien nos va a guiar. El ángel del Señor irá delante del pueblo de cara a guiarlo hasta Canaán. Ellos no sabían a dónde iban, tenían que seguir a Dios. Seguirlo a través de la columna de humo o la columna de fuego. Y les previene que ellos se van a encontrar con otros pueblos, pero que no hagan pactos con esos otros pueblos, porque hacer pactos implicaba, o sea, antes era como, si yo hago pacto contigo, quiere decir que asumo tu estilo de vida, tu cultura, tus dioses, y por lo tanto caerían en el pecado de idolatría. Entonces, por eso les dice, ojo con hacer pactos con otros pueblos. Una vez que lleguen a estos pueblos y tengan altares, deberán destruirlos. Y dirán, bueno, y el respeto por las religiones ajenas. Bueno, recuérdense que aquí estamos en un camino pedagógico de enseñar, de que Dios enseñe y muestre la monolatría, en el fondo el monoteísmo, ¿sí? Porque aquí nosotros mismos nos encontramos con una pelea interior, ¿no? Por un lado queremos que Dios nos diga qué hacer, ¿no? Y detenga, pero por otro lado queremos respetar a todos y que cada quien haga lo que le dé la gana, ¿verdad? Entonces no sabemos en qué punto estamos. Si queremos que respetar a todo el mundo y que todo el mundo haga lo que quiera y las religiones todas las que entren, o si queremos que Dios nos diga siempre qué hacer. Estamos siempre como en esa lucha de decir, bueno, ¿cuál de los dos lugares me quiero poner? Porque a veces le digo a Dios, bueno, dime qué debo hacer, pero luego, no, respeta que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, son esas luchas interiores que vamos teniendo. Dios acompaña todo esto con promesas. ¿Por qué hace que destruyan los otros altares? Porque los otros altares son tentación, ¿sí? Se representa como, son tentaciones que pueden venir para adorar a otros dioses. Y le dice continuamente, y se lo dice continuamente en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Israel no debe temer. Jesús, ¿cuántas veces nos dijo, no tengan miedo, no tengan miedo? Dios les dice que no tengan miedo porque los otros temerán, los otros son los que deben temer, pero ellos no, porque ellos son hijos, ¿no? La primera serie de promesas que se hacen en el capítulo 23, por supuesto, tienen que ver con la tierra, y la segunda tienen que ver con la descendencia. Y se divide como en dos tipos de promesas. Capítulo 24. Hasta entonces el pueblo ha vivido sin ley. No tienen ley.
simplemente siguen a Dios y todo bien. Ahora Dios le dice que para que puedan ser su pueblo, tienen que vivir mejor que los demás pueblos. Porque si reciben bendiciones de Dios, también tienen que responder a la altura de esas bendiciones. Estas leyes van a suponer un salto cualitativo respecto a lo que había, ¿sí? Por eso es exigente seguir a Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios va a ir pidiendo poco a poco la santidad a su pueblo. Poco a poco le va a ir pidiendo la santidad. Ayer que celebrábamos el Día de Todos los Santos. Se nos subraya que Moisés puso todas estas leyes por escrito. Y Moisés baja al pueblo y le enseña al pueblo. Todo esto lo recibió Moisés solo, ¿sí? Solo Moisés lo escuchaba. Todos los demás lo que veían era truenos, relámpagos, sonidos, luces, pero no escucharon la voz de Dios, solo Moisés la escuchó. Y luego él baja del monte y le enseña el código de la alianza. ¿Y el pueblo qué hace? Acepta todo. Punto y coma. Todo lo acepta. Todo. Todo. Pero Moisés les previene, ojo, son libres, pueden no querer esto. Si no lo quieren, díganlo, porque si se comprometen, si no cumplen con estas leyes, ¿qué va a corresponder? La muerte. Símbolo, el pecado mata. El pecado nos hace morir. Y espiritualmente nos mata. Pero ellos dicen, no, sí, que sí queremos. Sigamos adelante con la alianza, ¿no? Para consumar la alianza, se hace un sacrificio. Entonces se agarra un animal, se mata el animal, ¿y qué hace? La mitad de la sangre se vierte sobre el altar. O sea, esto es literalmente, ¿sí? Esto es un animal, esto es sangre, se vierte sangre. Este lugar no debía oler muy bien, probablemente no olía muy bien, ¿sí? No es que luego lo limpiaban, eso quedaba ahí. Y luego, el resto de la sangre, ¿qué hace Moisés? Agarra como si fuese agua bendita y la asperge sobre el pueblo. Y vamos a leer las palabras que dice. En el versículo 8, 24-8, ¿quién me lo lee? Yo leo si querés. 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. ¿Sí, no? ¿A qué les suena esto? A la consagración, ¿no? A la misa, la consagración. Clarísima referencia a la sangre de la nueva alianza en Jesucristo. Clarísima. Quiero que alguien busque Hebreos, primero Mateo 26-28, alguien que busque Mateo 26-28 y otra persona que busque Hebreos 9-12. Hebreos está en el Nuevo Testamento, carta a los Hebreos. Por cierto. Mateo 26-28 lo tengo. Sí. Leo entonces. Porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Hebreos 9:12. A ver, yo. 9:12. Dice, no lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Perfecto. Ya no con sangre de machos cabríos, sino con la sangre de Jesucristo. Y entonces ya no se tendrá que hacer el sacrificio todos los años, sino que ya se hizo una vez y para siempre. 1 Corintios 11:25.
11:25. Acá. 26, para. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Esta es la copa de la nueva alianza, ¿sí? De la nueva. Entonces aquí entendemos que hace clarísima referencia, ¿sí? De forma prefigurativa a lo que va a ser la nueva alianza de Jesucristo. Entonces ahora podemos entender mejor por qué esas palabras de Jesucristo de la nueva alianza, de qué está hablando, cuál es la antigua alianza, cuál es la nueva, por qué sangre, por qué no. Bueno, poco a poco se nos empieza a esclarecer nuestra fe, ¿no? De dónde venimos. Consecuencia de la alianza. ¿Cuál es la consecuencia directa de la alianza? Que Dios va a ir a vivir con ellos. Dios va a vivir con su pueblo. Pero Dios es santo. Y por eso necesita que el pueblo haya aceptado la santidad. ¿Por qué? Porque el pecado no puede convivir con la santidad, ¿no? Es como la oscuridad no puede convivir con la luz. La luz mata, ¿no? Mata la oscuridad. Pues lo mismo, la santidad de Dios mataría lo que sería el pecado. ¿Dios qué pasa? Entonces necesita que le construyan un lugar. Y por eso va a existir la famosa tienda del encuentro. Tienda del encuentro, ¿no? Fíjense la palabra que se usa. Es necesario, entonces le van a construir y de aquí en adelante va a hacer todas las instrucciones, del capítulo 25 al 31 van a hacer todas las instrucciones de la construcción de este santuario, que va a ser una tienda movible porque va a ir por el desierto, ¿sí? Entonces tienen que desarmarla cada vez y volverla más. Dios se va a hacer nómada con ellos. Su presencia va a ser una presencia visible, en forma de columna de nube por el día y en forma de columna de fuego por la noche. Y el lugar se va a llamar la tienda del encuentro. El capítulo 25, ¿no? Ya les dije, del 25 al 31 van a ser las instrucciones sobre el santuario, de la construcción de este santuario. ¿Y qué pasa? Moisés al inicio recibe unas instrucciones para que Dios pueda vivir en medio del pueblo. ¿Sí? Quiero que vayan a Juan 1, así se van familiarizándose, ¿no? De ir para arriba, para adelante, para atrás. Juan 1, 14. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. ¿Lo leo? Sí. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único cuando su Padre lo glorifica. En él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad. Ya está. El Verbo se hizo carne y habitó. En otras traducciones dice que puso su morada, puso su tienda. El Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Puso su morada. ¿Quién fue la tienda del encuentro? ¿Quién es la tienda del encuentro donde dentro de ella está? Sí, María, ¿no? Por eso a la Virgen se le invoca como Arca de la Alianza. Porque el Arca de la Alianza es donde va a estar la presencia de Dios. Bueno, Moisés ha subido con Josué al Sinaí de nuevo, mientras Aarón y Hur se quedan abajo con todo el pueblo. ¿Vuelve a subir para qué? Para recibir las instrucciones de la tienda del encuentro.
Dios, por medio de Moisés, quiere crear un espacio, y esto quiero que se lo queden como fijado en su corazón, quiere crear un espacio para que su salvación y su presencia vaya entrando en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? San Ireneo nos dice que Dios necesita ir acostumbrando al hombre paulatinamente a poseer a Dios, para que nuestra carne sea capaz de Dios. El verbo de Dios, finalmente, después de todos unos años de preparación, ¿qué va a pasar? Que nuestra carne ya va a estar preparada y por eso va a poder acoger una carne humana, acoge a todo un Dios, ¿sí? Entonces, todo el Antiguo Testamento es acostumbrar al hombre a captar a Dios y acostumbrar a Dios a habitar en el hombre. Dios empieza a habitar desde este momento con el hombre, hasta que llega a habitar dentro del hombre. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Si ustedes creen en mí, vendremos el Padre y yo y haremos morada. Entonces pasa de habitar en el pueblo a habitar en nosotros. Y al final, no solo la Virgen es tienda del encuentro, cada uno de nosotros somos tienda del encuentro, y nos lo dice San Pablo, sois templos del Espíritu. Fíjense que todo tiene relación. Es un plan. ¿Cómo dijiste? Acostumbrar al hombre, el Antiguo Testamento es acostumbrar al hombre a habitar a Dios. A captar a Dios, a recibir a Dios, y acostumbrar a Dios a habitar en el hombre. Perfecto. Es acostumbrarse. Esto lo dice San Ireneo. San Ireneo tiene unos escritos hermosos, muy recomendables. Él es un padre de la iglesia. Bien, preguntas. Llegamos hasta acá, nos quedamos en el capítulo 25. Preguntas. Y yo pensaba que iba a acabar el Éxodo. No. Bueno, preguntas. Este capítulo es muy importante. Bueno, todos los que quedan. ¿Alguien tiene una pregunta? Todo súper claro. Les di mucha densidad teológica, así que debería haber alguna pregunta. Y si no, bueno, buenísimo. Entendieron todo muy bien. ¿No? Vale. Bueno. La semana que viene empezamos el capítulo 25. Y, a ver. Sí, en una o en dos clases acabamos. Con el Éxodo. Así que pronto el Levítico sí lo matamos en una o dos clases, porque no tiene tanto para indagar. Bueno, damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos sigas acostumbrando a irte recibiendo, a irte captando en nuestro interior, para que cada día te encarnes más y podamos decir como San Pablo que ya no somos nosotros, sino que eres tú quien vive en nosotros. Y que todo lo que hagamos hoy siempre sea para tu gloria y para el bien de los hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como Él en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los fieles difuntos, descansen en paz.